que los buenos sueños acompañen a ustedes. Para eso nos juntamos, insisto, importante, caminar juntos, juntas, juntes, abrazados, queriéndonos, amándonos. Mi nombre es Willy Cáceres y vamos a estar hasta las 9 de la noche en Ecológicamente, ya lo decía, un poquitito pasado las 9. Bueno, hoy me están apurando y me están diciendo no, hasta las 9. Y hoy tenemos un programa literario, además de un programa de lucha, un programa de conflictos. Así me dijo una vez un profesor, conflictos, son Es conflictos. verdad. Claro, Pero pero si no hay lucha, el conflicto se resuelve muy rápido de un lado. Ya tienen las de ganar. un programa de luchas. Sí, es un programa de luchas. Ujú. Y me lo está diciendo la Importantes. profe de literatura latinoamericana, Vani. ¿Cómo estás, Vani? Bien, ¿cómo están? Muy contenta de estar acá. Bueno, un Ah, placer para nosotros, además decía, un programa lleno de letras, porque tenemos un amigo. Decíamos la otra vez, decíamos, porque nos escribía alguien de Chile, del país hermano de ujú. Chile. Ecológicamente Que llega, mañana tiene elecciones Chile, ¿verdad? así Muy es. importantes. Muy, Sí. pero muy importante porque, insisto, con lo que decíamos al comienzo, justamente, Chile pasa por situaciones muy parecidas a las que pasamos nosotros. Tal cual. Y nos escribía un hermano de Chile que estaba escuchando el programa y dice, de casualidad los encontré Ah, y los estoy escuchando. Y hay hermoso. otros hermanos que también nos escuchan en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Valencia, España tenemos, en Madrid Cierto, también sí. tenemos. Ujú. Y bueno, y ahora tenemos un placer. Me gustaría que te presentes. Vani me mandó todo por WhatsApp muy prolijamente, pero me gustaría que él se presente porque es un placer hablando de hermandades, hablando de países hermanos, un hermano mexicano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, o buenas noches casi. Yo soy Edgar García Valencia, soy académico de la Universidad Veracruzana en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y bueno, es un gusto estar con ustedes, digamos, tratando de participar un poco de lo que hacemos en el centro, de las pues entre las publicaciones, los proyectos que hay de investigación en el centro, lo que estoy desarrollando ahora, que es lo que me trajo a Buenos Aires, y bueno, dispuesto a pasar esta tarde con ustedes. Bueno, nosotros agradecidos porque La estamos verdad. todo el tiempo aprendiendo. Aprendemos mucho con Vanina. Casi que... Hace mucho que no contamos la anécdota, ya la vamos a contar durante el programa. ¿Cómo Dale. llegaste? Que casi fue por casualidad o causalidad. Después veremos. Pero Sí, terminó una siendo gran causalidad y casualidad. parte del programa aquella tarjeta, esto solo voy a decir ahora, Ujú. una tarjetita que me dio en una conferencia del Tercer Malón de la Paz, que es un grupo de personas, para quienes no saben, ahora que quizás nos están escuchando en México, son un grupo de comunidades de Jujuy que venían en aquel momento, en Ujú. el 2023, Sí, venían para hacerse escuchar por una lucha que tenían justamente en defensa del agua y que nosotros todo el tiempo traemos a memoria en Ecológicamente porque de alguna manera ellos nos iban anticipando qué era lo que estaba pasando e iba a pasar mucho más profundamente en con el el agua presente. en el territorio Es argentino. verdad, es verdad. Bueno, y también para mí la Avenida del Malón de la Paz, que para muchas personas pasó desapercibida, para mí fue muy importante, porque nos conectó a muchas personas que nos empezamos a vincular gracias al Malón de la Paz. Y bueno, quizás en el momento algunos no los escucharon, no los y las escucharon, pero esa huella quedó. Ellos estuvieron parando en Plaza Lavalle frente a tribunales para reclamar frente a los jueces y ese recuerdo yo creo que nos tiene que inspirar en estas luchas por el agua, por ejemplo. Sí, decíamos, ellos nos advertían y prácticamente ellos mismos decían ser un laboratorio, no solamente Ajá. en Argentina, sino en el resto del mundo. Y así lo fue, porque Mm, Mendoza, con su ley 7722, mm. esa ley que intentaron y que intentan y que ya ha sido sancionada también en Senado para su modificación en favor de el proyecto minero San Jorge, a pesar de la no licencia social. Ah,
porque hay un no rotundo de la gente Es que verdad. lo vimos en estas últimas semanas autoconvocándose, caminando también juntos, juntas, vecinos y vecinas de Mendoza, diciendo Sí, no, y sin embargo, a veces los gobernantes hacen cosas para los cuales no fueron llamados. Pero vamos a presentar sí, también en la sí, operación claro. técnica porque aviso, me quedé sin teléfono. Le aviso a la productora Marcela Blanco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, Qué lejos que se escucha. bienvenides. ¿Me escuchás lejos? ¿Ahora me Sí, escuchás mejor? Sí. sí. Ahí me escuchás mejor. Bueno, les decía, bienvenidos a todos, bienvenides. Un sábado más y una semana donde pasaron un montón de cosas y bueno, vamos a estar desde acá de Ecológicamente contando todo lo que pasó esta semana o por lo menos algo de lo que pasó esta semana y compartiendo. Ahora te voy a retar porque te quedaste sin teléfono, no puede pasar esto. Se me Y acaba bueno, de ya apagar, le digo a la No, productora. Tengo el Ya, cargador acá, después ya lo... igual de todas formas podemos ir arrancando porque ya estamos con la primera llamada telefónica. Y saludamos y agradecemos a Lucas Payares que está en la operación técnica, productora. Estás al lado. Lo estaba saludando vos, yo ya lo saludé porque lo tengo acá al lado. Bueno, vamos a hablar por teléfono con Pamela, justamente por una situación que se dio en Chapadmalal. Me escribió un compañero de estudios de comunicación y me dice, che, les escribo porque está sucediendo algo muy llamativo que me gustaría que ustedes puedan profundizarlo en el programa, con algunos animales que aparecieron muertos ujú, en aquella región y pareciera ser que es a raíz de la presencia de contaminantes. Cosa que no nos sorprende en este espacio, cosa que por ahí no debiera sorprenderte si vos seguís ecológicamente, y si por ahí te sorprende porque es la primera vez que nos escuchás y es la primera vez que nos ves, bueno, te digo que el agua no es lo que parece ser. Pero vamos a hablar ya con Pamela para que nos cuente un poquitito qué es lo que está sucediendo por allá. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muchas Buenas tardes gracias para por este todos. tiempo. No, pues gracias a ustedes porque eh, se puede, se puede visibilizar un poco, ay, tengo como el retorno y me voy escuchando a mí misma. Se puede visibilizar un poco esto que nos está sucediendo ahora, que para nosotros es muy grave. Bueno, contanos porque la verdad que para nosotros también fue una sorpresa, si bien, insisto, Mm. estamos acostumbrados a escuchar de contaminación, de animales muertos, de personas damnificadas y de muertes también de seres humanos. Bueno, ahora Chapadmalal realmente no nos venía sonando en los últimos tiempos y esto le mando un abrazo muy grande a Vin que tuvo la gentileza de contactarnos. Pero contanos, por favor. Sí, mira, te hago un poco el relato. A mí me llega un video de un vecino el 29 de noviembre, donde encuentra en el cruce de 823 y 28, donde pasa el arroyo Chapatmalán, unas mulitas muertas. Yo pasé alguna foto y eso como para que lo puedan ver. Hay una que está pata para arriba, enterita, o sea, me parece medio raro. Si no entiendo mal, la mulita no come cosas malas, sino pasto. Eh, bueno, el 5 de diciembre armamos una nota con la Asociación de Fomento San Eduardo de Chapalmalal. Yo soy en este momento quien preside, y llevamos a la delegación de acá de Chapalmalal para ver qué es lo que ellos pueden hacer y ver, porque la verdad, ver estos animales así, cabe destacar que este arroyo termina en la playa con un muy lindo espacio para los niños que vienen y que están, para la gente mayor. Y bueno, la verdad que esto nos alarmó totalmente. Bueno, yo mientras tanto iba monitoreando, mientras Vin me comunicaba toda esta parte de esta situación que nos comenta Pamela y bueno,
hay como una historia, como antecedentes por los efluentes cloacales, los basurales y la contaminación. Pero esto que vos me decís fue sorpresivo, fue como en las últimas semanas. Sí, sí, a nosotros la verdad que nos llamó mucho la atención. De hecho, bueno, no nos quedamos ahí. El 6 de diciembre se había hecho una protesta por el abandono de Chapalmalal, si bien es muy reconocida porque vienen ahora todos los boliches de moda y se están haciendo muy turístico. Los que vivimos acá todo el año padecemos un abandono muy notorio. Y bueno, entonces se aprovechó ese momento del sábado 6 de diciembre para comentar esto de lo que teníamos acá en el arroyo. Y el 9 de diciembre se comunican conmigo de la Policía Ecológica para pedir a ver pues bueno, fue avisada por la concejal Eva Ayala, que yo me comunico como para ver a ver qué es lo que tenía que hacer, porque la verdad que a mí me sorprendió totalmente, como que me oriente algo, y bueno, se comunicaron de Policía Ecológica y me pidieron a ver si me podía acercar para hacer la denuncia. Obvio que al día siguiente, el 10 de diciembre, hice la denuncia. El oficial ayudante Rolando se comunicó con la Fiscalía número 11, que es la que entiende en este tema. El fiscal Germán Vera Tapia dijo que tomen la denuncia, que se iban a encargar de ver por ahí. Es un animal que se murió y punto, como que por ahí el agua puede llegar a estar contaminada. Acá tenemos campos alrededor, que por ahí fumigan con cosas que no tienen que fumigar. Por ahí hay, como vos decís, desechos locales. Acá nosotros tomamos el agua de acá, entonces también hay que ver las napas, cómo están. Y bueno, ellos iban a darle intervención a la autoridad del agua para que vengan a hacer algún tipo de extracción para analizar, y sí vinieron a hacer la inspección ocular luego de que yo hice la denuncia. Se vino este oficial ayudante que me tomó la denuncia a hacer la inspección ocular de lo que yo había dicho que estaba. O sea, si bien hay gente que dice que sacaron algún tipo de ejemplar, yo vi uno que estaba ahí todavía en el arroyo. Bueno, seguiremos al tanto, Pamela, de esta situación. Volveremos seguramente a comunicarnos con vos. Sí, Vanina. No, Vilma. Pamela, perdón. Pamela, no, te quería preguntar si fueron muchos los animales muertos que encontraron, si los vecinos están hablando de algo que haya cambiado en la zona como hipótesis, ¿no? Para que pase esto. No, la verdad que nos llama mucho la atención porque aparecieron así como de la nada, si bien, que es lo que yo en la denuncia detallo, en el final del arroyo, antes de llegar a la playa, se ve que es como una cosa densa, que lo que menos parece que es agua, es como una capa de algo antes de llegar, pero bueno, no sé si es... No, para mí no es algo natural, ¿no? Uh-huh. Porque el agua no es así justamente, pero no es que haya olores ni nada de eso como para atribuirlo, pero también es que pudo haber venido del arroyo de arriba, claro. Y haya quedado varado acá justo en el cruce del puente donde uno lo ve. Y Pamela, y para terminar, porque
por ahí los tiempos a veces no son los mismos de las autoridades, de los entes reguladores, de quienes investigan. Bueno, aquellas personas o grupos o corporaciones que se van a dedicar a la investigación, dijeron más o menos o hablaron de algún plazo determinado como para poder llegar a una conclusión. La verdad que lo que me dijo el oficial es que el tema de la autoridad del agua hay que ver, porque por ahí puede ser que sea muy rápido, como por ahí que se demore un tiempo. Y la verdad que a nosotros nos alarma porque aparte de que ya empiezan el calorcito, que empiezan las vacaciones, temporada alta en Mar del Plata, Chapadmalal en su auge y de moda. Están los chicos que se van a bañar ahí, pero no solo los chicos turistas, sino nuestros chicos también, los que estamos los 365 días del año acá, los chicos de Mar del Plata, nos vamos alejando en su momento. Yo vengo oriunda de Mar del Plata, nacida en Mar del Plata, era las playas que venía, 30 kilómetros de donde vivía. Entonces también es la preocupación de los marplatenses, los de acá del barrio de Chapadmalal. Para nosotros es muy importante y es muy costoso, porque estuve averiguando para hacer algún tipo de estudio y es muy costoso hacerlo. Pero bueno, yo espero que realmente esto que estamos haciendo, la nota con ustedes y que esto se vaya difundiendo, nos ayude a que nos tomen, no sé, más rápido, que le den más importancia. O sea, no es joda, es el agua, es lo que tomamos diario. Así es. Bueno, seguiremos entonces en contacto, si vos nos permitís, Pamela, te llamaremos para próximos sábados y ver cómo sigue esta investigación, cómo sigue la situación de la fauna también en el lugar, porque es un termómetro muy importante. Hola. Hola, Pamela, ¿nos escuchás? Hola, Hola. ahora Sí. te escucho. Sí. Decía que Sí. si vos nos permitís, seguiremos en contacto para saber cómo sigue la investigación, cómo sigue la situación, teniendo en cuenta que como termómetro de lo que pueda llegar a suceder en el agua, en el aire y en la tierra, están lamentablemente los animalitos. Si esto sigue y empeora, bueno, evidentemente hay están presentes organismos químicos o algo que esté generando estas muertes. Sí, obvio que esto afecta la vida de todos, no solo de los seres humanos, sino también las plantas, los animales, todo, porque de ahí toman agua caballos, vacas. Acá es un paisaje, la verdad, fenomenal, es hermoso Chapadmalal, entonces tenemos que cuidarlo. Bueno, Pamela, te agradecemos muchísimo este tiempo, le mandamos un abrazo a Vin que nos generó el contacto y seguiremos al pendiente. Muchas gracias también a vos. Un abrazo Muchas muy gracias a grande. Willy, Edgar y Marcela también muy atenta cuando se comunicó conmigo. Gracias a vos. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Hablábamos recién con Pamela Salomón, ella es presidenta de la Asociación de Fomento San Eduardo de Chapadmalal, a propósito de apariciones, de muertes, de animalitos que bueno. Claro, imagínate vivir en Chapadmalal y ver que los animales, la fauna que ves todos los días, que comen pasto, además ella lo dijo, aparecen muertos. ¿Cómo seguís viviendo con esa sospecha horrible? Sí, además habló de vacas. Y esto es un ciclo, ¿viste? Es un ciclo perfecto que tiene la naturaleza. Los animales, después la gente que se alimenta de el aire, el agua, que se utiliza para tantas cosas. Bueno, tener en cuenta ese tipo de cosas que pertenecen a la biodiversidad. Y ella hizo mención a algo que realmente me gustaría a mí hacer hincapié y que tiene que ver con un desarrollo inmobiliario, con boliches, con una presencia turística. Y estamos viendo últimamente que los desarrollos inmobiliarios, la urbanización, la presencia de un desarrollo turístico
siempre genera estas inquietudes. ¿Qué es lo que sucede alrededor de los lugares donde empiezan justamente este tipo de desarrollo? Sin control, quizás, a veces, esos desarrollos. Sí, la semana pasada tuvimos a Patricio Iglesias de Boulogne Verde y él nos hablaba de una historia que tiene que ver con la retrocesión, una figura legal que es llamativa porque generalmente se utiliza cuando un propietario pierde sus tierras, pero tiene el derecho a reclamarlas si no se utilizan las tierras para el fin determinado por el cual las perdió, pero todas maniobras muy raras, muy oscuras, denunciadas con los papeles, porque la gente de Boulogne Verde está muy asesorada y está muy unida en esas luchas que tienen que ver con la defensa de los espacios verdes. E insisto con algo y aprovecho la presencia de Edgar, no es defender los espacios verdes porque se entiende, pero creo que gráficamente nos quedó reflejado en esto que nos mencionaba Pamela. La muerte de un animal no es la muerte de un animal, porque claro, el animal se alimenta y bebe el agua que tiene ahí a su alrededor. Es un indicador, es un termómetro que nos alerta, es una alarma que se empieza a encender y nos dice, atención, no todo lo que está por acá está bien, se puede consumir. Bueno, vamos a aprovechar... Y también, entonces yo subrayo otra cosa que dijo, que ella averiguó si para hacer un estudio del agua, por ejemplo, ya que está en riesgo la vida de todos, y que ese tipo de estudios son muy caros. Entonces, ese tipo de estudios los tiene que financiar el Estado. No lo podemos pagar la gente, y no lo van a pagar las empresas privadas, que justamente muchas veces son las que contaminan y no cuidan. Entonces, cuando apoyamos que la idea de que el Estado se tiene que retirar o achicar, bueno, estamos poniendo en riesgo la vida de las personas. Primero los animales y después las personas. Entonces, cuando elegimos achicar el Estado, también elegimos que muera la fauna y que después mueran los chicos y las personas y se contamine el aire y el agua. Digo, para tener una idea real. Porque me parece muy importante esto que subrayás, porque como ciudadana, ahora Edgar nos va a contar, además de todo lo que tiene para contarnos referente a la literatura, como ciudadano, que nos gustaría, sería un placer tener su opinión, pero digo, nosotros como ciudadanos, ciudadanas que habitamos acá en Argentina, esto que decís es muy importante porque es un Estado presente, un Estado responsable y un Estado que pueda asistir a las personas que son damnificadas. No sabemos en este caso por quiénes, ni por qué, pero sí en otros casos está comprobadísimo. Encima. Que son las corporaciones. El Estado se corre y dice, bueno, listo, corporación o empresa que contamina, empresa que paga. La vida no se paga. Como dice la canción Tantas Tierras de Manu Chao, agua que mata, la muerte, no se compra con nada. Me parece una frase excelente. Y la muerte no se compra. O sea, por más que la corporación después venga y diga, ay, yo contaminé el agua, bueno, ahora lo voy a subsanar haciendo que aparte... Sabemos, lamentablemente, tenemos toda una historia en muchas provincias que no lo hacen. Bueno, Edgar, como muy fuerte, pero son bueno. Temas, se hablan temas importantes en este programa. No son temas no solamente importantes, fundamentales y que pues están a todo lo largo de nuestro continente. O sea, que digamos, son temáticas que también transcurren desde México, desde la frontera, desde justo la frontera con Estados Unidos, que justo ahora tiene un problema de agua tanto por las sequías como posteriormente por el exceso de lluvias, por todo este desequilibrio climático que tenemos y que acaban hasta el otro extremo de nuestro continente, hasta la otra punta. Así que de punta a punta tenemos estas problemáticas y vemos ¿qué estoy haciendo yo aquí con ustedes? Bueno, mi centro es el de estudios de la cultura y la comunicación y tratamos de ver desde las ciencias sociales, desde las humanidades, digamos, diversos acercamientos a problemáticas
sociales, a problemáticas comunes que tenemos, y entre ellos está cuestiones también ecológicas, o sea, de qué manera partimos digamos, de ciertas problemáticas culturales, y lo que mencionan ahora ustedes, que esto no es que desaparezca, o sea, al desaparecer un río, al desaparecer un bosque, no es que se pierda solamente un árbol o que se tale un espacio de un bosque para poner un edificio, es que esa intervención de la mano humana hace que a la par se vaya perdiendo la cultura. Hay una cuestión de cultura, por ejemplo, hay una tesis que está desarrollando ahora en el Centro de Estudios de la Cultura de la Comunicación, de Cecilio Escobedo, que es justo sobre esta tradición oral de leyendas sobre deidades acuáticas, digamos, vinculadas a ríos, en donde cuando va a preguntar en lugares donde hay mucha contaminación, dice, bueno, y ya no se aparece esta entidad que, digamos, que protegía el agua, que protegía parte del entorno, y dice, bueno, pues que si ya no hay agua, o sea, ¿quién se va a aparecer ahora? O sea, ni nosotros venimos, justo por esto, porque ya no hay agua. Entonces, digamos, es parte, digamos, de esta aproximación en cómo lo oral también va, digamos, la tradición oral se va viendo, se va reflejando también a través de la pérdida que tenemos con el entorno ecológico. Entonces, no solamente, o sea, se pierde parte de la naturaleza y se pierde parte de la cultura. Yo recién te escuchaba, y el sábado pasado mencioné que íbamos a profundizar un poquito. Hoy quizás lo dejemos de lado, pero sí hago una pequeña mención a Nicolas Carr, que hablaba sobre las tecnologías. Él escribió allá por los 2000, inclusive ha dicho en una entrevista que le ha hecho la BBC, ha reconocido ser superado en aquello que pensaba que iba a ocurrir con las tecnologías, por esta cuestión de la reducción del intelecto del ser humano. Recién te escuchaba, y esto de las tradiciones en la comunicación oral, estas leyendas, la cultura, esto de entendernos que somos parte de un todo y que no somos dueños de nada, y viene contrapuesto con algo que es preocupante, y es la tecnología o el abuso de la tecnología. El otro día un amigo me decía, bueno, pero el buen uso de la tecnología es una herramienta. Y llega un momento en el que a mí me genera como una inquietud, porque digo, yo no sé para qué fue desarrollada tan vertiginosamente, pero sí estoy viendo los resultados, y los resultados no son buenos. Porque cada vez cuesta más leer, porque lo digo por el entorno familiar, por mis amistades, por gente con la que estudio. Y los tengo a ustedes dos referentes de la literatura. Y yo digo, cada vez nos vamos separando más, y si yo no sé cómo es la geografía, ni siquiera por leerla en un libro de un lugar, difícilmente pueda defender ese lugar. Alguna vez una de las chicas de una asamblea, Abril, nos decía, bueno, esto tiene nombre y apellido. Damián Berseñasi, un médico de Exaltación Salud, también. Esto tiene nombre y apellido. Los responsables también tienen nombre y apellido. Entonces, responsables de cuando hay por ejemplo, una determinación, o cuando alguien levanta la mano para votar en contra de un sistema de biodiversidad, de un humedal, también hay un responsable. No sabremos quizás quiénes están detrás, pero sí sabemos quiénes son los que están inmediatamente delante, y que levantan la mano y que votan a favor, por ejemplo, de un proyecto minero. Que nadie está en contra del proyecto minero. Parece que todo se mezcla, pero todo está como vinculado, porque esta chica Abril, de una asamblea que tiene que ver con un humedal,
nos decía, no podemos defender lo que no conocemos. Y yo hago referencia a las tecnologías y a la teoría de Nicolás Carr, de esto de que nos va reduciendo el espectro, ese contacto que tenemos acá en la mesa, y esto de compartir y de sorprendernos, eso de mirar un árbol y sorprenderte, de ver un ave y sorprenderte. ¿Por qué? Porque tenemos todo acá en un aparato, en un dispositivo electrónico que en realidad no lo tenemos. Ujú. Porque cuando se Y, apaga, como se me los apagó el mío. amigos, a veces los amigos no los vemos porque los tenemos, entre comillas, en el celu. Y esto les pregunto a los dos. Es muy loco pensar que va todo de la mano, porque difícilmente yo pueda preocuparme o sentir dolor por un río o un arroyo en México que está contaminado, porque ni siquiera sé el nombre, ni siquiera sé dónde queda México. Y cada vez sabemos menos hasta de lo que está muy próximo. Sí, uno tiene que viajar 8.000 kilómetros para darse cuenta de eso. Y justo, bueno, tuve la fortuna de presentar ahora en la Feria del Libro de Guadalajara, presentamos dentro del stand de Barcelona, que fue la ciudad invitada ahora en la Feria Internacional del Libro, un libro sobre ecoedición, y algo que se comentaba ahí va un poco, bueno, o un mucho vinculado a esto que mencionas de que no hay, digamos, la edición es una industria contaminante. Claro, tratamos, los que hacemos libros, tratamos de suavizarlo. Entonces, la ecoedición, ¿en qué ha consistido? En tratar de que ser conscientes. O sea, es una filosofía en la que se trata de ser de hacer racionalizar lo más posible desde antes de que salga el libro, o sea, hacia dónde va dirigido, qué tirajes van a hacer, qué se va a involucrar en esto, qué desplazamiento va a tener desde una ciudad a otra, digamos, esa distribución que implica que implica también una huella de carbono. Entonces, la edición siempre ha sido contaminante. ¿Cómo podemos pensar en que la huella que ejercemos sobre el mundo, el consumo de estos recursos, sea lo menos perjudicial? Pero sí, tenemos que partir de que lo que hacemos, la intervención que hacemos, tenemos una intervención en la naturaleza indudable, y normalmente no es para bien. Entonces sí es reflexionar sobre esto. Y hay un centro digamos, menciono que participó la ciudad invitada, Barcelona, porque en Barcelona está el centro de coedición que dirige Jordi Panella, que estuvo en la mesa y que planteaba eso. O sea, hay que pensar que la edición ya de por sí es... no hay una edición ecológica por sí misma. O sea, ¿por qué? Porque consume papel, porque consume diversos recursos, traslados, etcétera. ¿Cómo podemos pensar en reducir nuestra huella? Mani. Bueno, me quedé sin palabras. Pero, no, qué interesante. Bueno, a mí lo que comentabas, Willy, me preocupa en torno a mis estudiantes. Por ejemplo, hubo un cambio muy abrupto del año pasado a porque los estudiantes empezaron a usar muchísimo la inteligencia artificial, y eso incluso en los que no usaron la inteligencia artificial para resolver sus exámenes, que son exámenes escritos, en los que tienen la posibilidad de consultar porque los hacen en sus casas, o sea, sirve para la escritura y la reflexión. Este año estalló el uso de la inteligencia artificial, los profesores no sabemos cómo acomodarnos, pero, o sea, ya está entre nosotros la inteligencia artificial, pero en lo que afecta es que cada vez queremos escribir y leer menos, ¿no? Porque, no entiendo bien por qué va en ese sentido la tecnología, en el sentido de que lee menos y escribí menos, y yo lo veo patente en mis estudiantes, que antes les tenía que recortar, les decía, por favor, no me entregues más de 6 páginas, que es lo que pedimos, me entregaban 10, y yo decía, ¿cómo voy a hacer para corregir? No tengo tiempo. Y ahora, con suerte, me entregan 1,5.
y les digo, tienen que, no, mínimo 2 páginas, pero rogando más o menos, y les tengo que pedir que escriban 2 páginas. Y bueno, y el uso de inteligencia artificial, más allá de que el alumno está aprobado o desaprobado, el alumno o la alumna, a mí me da pena cuando encuentro ese tipo de exámenes, porque son estudiantes que a pesar de que les gusta estudiar literatura, no se preocuparon por reflexionar, leer y dialogar con sus maestros, con los libros que leen, con los poemas que leen, los cuentos que leen. Simplemente están preocupados por resolver algo rápido. El tiempo me parece que nos obliga a no hacer todo rápido y por lo tanto a no desarrollar nuestras capacidades. Bueno, justo Jordi Panella, en esa presentación de este libro de la Universidad Veracruzana de coedición, mencionaba que, bueno, sí, la edición es, digamos, no hay una edición ecológica, hay que tratar de reducir esa huella, y de pronto, o sea, por ejemplo, la huella de carbono que provoca producir un libro para su distribución, etcétera, digamos, todo eso, una pregunta, una consulta en Google, viendo esta cuestión de la inteligencia artificial y que ya se ha mostrado todo el agua que se consume para cuando se hace una pregunta a ChatGPT, toda esa energía que se consume, toda esa huella de carbono, lo hace una pregunta, lo consume Google cada 18 minutos. Entonces, la producción de todo un libro, o sea, esos son... Que es una huella... Sí, eso lo consume la tecnología con una pregunta, o sea, en consultas casi nada de tiempo. Entonces, digamos, minutos más, minutos menos. La conferencia se puede consultar en la página de la editorial de la Universidad Veracruzana, en este panel que hubo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero sí eran, o sea, de pronto reflexionando sobre cómo nos quedamos sin palabras, o sea, que mencionaste, nos quedamos sin palabras, sí, cómo podemos difundir esas palabras tratando de no afectar lo menos posible, porque vamos a afectar. Entonces, ¿de qué manera podemos reducir esa afectación? Bueno, estamos con Edgar, con Vanina, hablando de literatura, de ambiente, de cultura, de muchísimas cosas, y te invito a que sigas con nosotros en Ecológicamente. Estamos en Radio Parque Vida, FM 105.9. Hay un ruidito que vamos a tratar ahora de que desaparezca. Manu Chao tiene unas letras hermosas y aparte, bueno, una persona, un cantante, un músico, un artista muy comprometido que ha recorrido América muchísimas veces. ¿En México? Perdón. Sí, desde Tijuana. Welcome to Tijuana, sí. Y bueno, y sabe contarte las historias de cada lugar que visita en una canción maravillosamente. Ya tenemos, me avisa la productora, desesperada porque todavía no cargué mi celular, hablando de tecnologías, que ya tenemos la comunicación telefónica con Sergio Sebastián Santana. Él es de Navarro, bueno, un pueblo también fumigado. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Willy Producción. Buenas tardes, mucho gusto con charlar con ustedes como siempre. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. A pesar de que la lucha sigue, que bueno, un poco fue la iniciativa de esta nueva comunicación, ¿no? Porque se viralizaron algunas imágenes de la resistencia a los agrotóxicos y bueno, es que ahí dijimos, es que me ofrecen la palabra, ¿no? Claro que sí, sí, nos gustaría que nos cuentes, bueno, vos también le cuento a quienes se están sumando al aire y no te conocen, vos también sos periodista, así que vas a saber contarlo mejor que yo. Claro, bueno, sí, lo que acontece es que las fumigaciones en toda la pampa húmeda
están al libre albedrío del uso de los productores que usan estos químicos y bueno, quienes estamos en el territorio Hola. rural de Navarro. ¿Me escuchás? Ahora te escucho, sí, 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 perfecto. Ok, ahí, a ver. Sí. Decía que, bueno, en Navarro tenemos el flagelo de los agrotóxicos cercanos a las producciones que intentamos desarrollar de manera orgánica. Digo intentamos porque la agroecología no puede ser orgánica si no llueve veneno, si el vecino tira veneno. Y es el caso que, bueno, yo me paro delante de una maquinaria, de un mosquito, porque ese mosquito estaba infringiendo todas las reglas del juego, que no son benéficas para nosotros, pero de todos modos, a pesar de que son mínimas, igualmente ni siquiera cumplen con las distancias que son nada más que 200 metros, ni con las notificaciones correspondientes, los vientos, bueno, son un montón de condiciones que hay que cumplir que, como tienen la impunidad del poder a cargo, hacen lo que quieren y por eso es que en esas imágenes se veía como de que se quede hasta que venga el patrullero, que el protocolo que tenemos de defensa ante esta situación es llamar a la policía y que tome registro de lo que está pasando. Bueno, el mosquito cuando vio que estábamos ahí se fue, de hecho, se fue para que justamente la policía no le tome los datos. Lo cual llevó que el enfrentamiento escale, porque bueno, ahí en esas imágenes se ve que yo lo estoy parando y él se va y después nosotros lo escoltamos a distancia hasta que llegó el patrullero y le señalamos que bueno, que ese era el mosquito que estaba infringiendo las leyes y fue detenido, le tomaron los datos, pero bueno, todo poniendo el cuerpo e incluso una situación que se da cotidianamente, no es algo que pasa una vez cada tanto, ¿no? Está constantemente, de un lado o del otro estamos recibiendo los agrotóxicos, que es un poco la voz que alzamos y lo que decimos es, che, esto no nos pasa solo a nosotros porque esos venenos que están echando están llegando en los alimentos que todos consumimos. Entonces es grave la situación y un poco lo que hacemos es seguir firmes en pie de lucha para justamente que se pueda ver una y otra vez están envenenando los alimentos que todos consumimos y que no hay cura. La mejor cura es no consumir el tóxico, no ir o sea, nadie se puede curar del tóxico dentro. Lo mejor es prevenir. Por eso es que estamos siempre firmes problematizando esta situación, que hoy seguimos dando la batalla desde lo judicial, desde la resistencia en el territorio y de los espacios de lucha y organización que también existen en nuestro país y que la unidad hace la fuerza. Así es. ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos perfecto. Aprovecho para hacer un paréntesis porque están en la mesa con nosotros. Te cuento, Sergio, le cuento a nuestra audiencia, Edgar y Vanina de la literatura. Son dos profesores de editor. Edgar de literatura viene desde México, de nuestro hermano país de México. Y Vanina, una profe que ya es parte del programa, una profe de literatura colonial. Y los dos hacían gestos porque no sabían que era el mosquito. Bueno, el mosquito es un tractor que va fumigando los campos y va echando veneno para quitar todo lo que a esta gente que produce y que quiere producir de una manera determinada les molesta, que es vida, y que justamente van generando muchos daños en la salud, comprobado a lo largo y a lo ancho de todos los territorios. De hecho, Bayer Monsanto, siempre lo decimos y lo mencionamos acá porque es muy importante, Bayer Monsanto ha pagado multas millonarias en Estados Unidos por haberse comprobado el daño y el perjuicio en la salud de algunas personas. Dicho esto, Sergio, te cuento y le aprovecho a contarle también a Edgar, a Vanina y a todas quienes nos están escuchando, que ayer me encontré con un amigo que no lo voy a mencionar porque no le pedí su autorización, pero sí, él es de profesión periodista, que vive en Brasil y nos contaba justamente que en la zona donde vive también
pasa la avioneta fumigando y que cuando pasa los vecinos y las vecinas de la zona empiezan a sentir esa picazón en la piel, problemas respiratorios. O sea, cuando se presentó Edgar, Sergio, ahora te cuento a vos y a quienes nos escuchan, él nos decía, bueno, esto pasa en todos lados, el tema de la contaminación, el tema de los agroquímicos, porque es algo que vos lo sabés muy bien, es transversal. Y cuando ayer este amigo que vive en Brasil me contaba esta situación, yo digo, mucha más gente sabe de qué se trata, mucha más gente de la que pensamos, Sergio. Sí, sí. Todo es parte del sistema capitalista que pone por sobre todo la rentabilidad y así van explotando los recursos naturales en todos los territorios, ¿no? Creo que sí es importante que muchas personas están siendo conscientes y que eso está haciendo que la vara pese más para este lado y creo que por eso se están poniendo a hostigarnos más también, porque creo que es parte de la resistencia que estamos dando. El otro día veía una productora ahí de Entre Ríos que le fumigaron toda la calle delante de la producción agroecológica intencionalmente y bueno, y así todo el tiempo estamos sufriendo de algún tipo de ataque. También creo importante mencionar que acaba de empezar un juicio en Pergamino, que lo lidera nuestra compañera ahí, que es Sabrina, no me acuerdo el apellido ahora. Sabrina Ortiz. Sabrina Ortiz, gracias Willy. Bueno, también otra demostración más y que esos tipos de juicios también de alguna manera nos sirven a todos los que estamos resistiendo, porque son un montón de violencias sutiles las que sufrimos los que estamos en esta lucha, que incluso llegan a este punto, ¿no? De buscar ensuciarnos, de hostigarnos, y bueno, eso es como también lo destaco porque divide y reinarás, dice el dicho de los grandes reyes, y bueno, y esas acciones son las que justamente buscan debilitarnos. Por mi parte, por eso lo hago público, porque no tengo nada que ocultar y las acusaciones que recibí son falsas, y justamente ahora se está debatiendo en el EPF el procedimiento que hubo, y acá el problema que tenemos es el agronegocio que nos está envenenando a todos, y bueno, y en este caso quiere hacerlo con venenos entre personas, en las relaciones humanas, y bueno, como soy a prueba de balas, no le esquivo a la situación y la expongo, porque creo que es importante decirlo en este ámbito de Ecológicamente, que es un programa de radio que escuchamos quienes estamos comprometidos con estos temas. Tenemos que estar atentos no solamente cuando nos están envenenando al lado del territorio con el agrotóxico, sino también como nos están envenenando las relaciones humanas con mentiras y también nos están envenenando con lo que consumimos. Y en eso menciono el alcohol, que fue una de las partes de las herramientas que usó la colonia para invadir este territorio, ¿no? Alcoholizar a nuestros pueblos originarios. Bueno, el alcohol también cumple un rol muy tóxico en las relaciones humanas. Y Sergio, sabés que el aire, el estudio están a disposición, cuando quieras te venís acá personalmente y para nosotros siempre es un placer y esto es muy importante también, estar atentos, atentas, muy despiertos, muy despiertas a todas las situaciones, porque me parece que lo fundamental es no perder el foco y esto que comentás, que bueno, que lamentablemente nosotros también lo escuchamos, estas fragmentaciones, esto lo hemos aprendido muy bien de Guillermo Folguera cuando él habla de las fragmentaciones que existen dentro de las luchas y bueno, y esto de estar despierto significa mirar bien para todos los costados, para adelante, mirar atrás a quienes tenemos e ir juntos, juntas en la lucha, sin perder justamente eso, sin perder la convicción del objetivo que es defender la salud de todos y todas y bueno, y cualquier elemento extraño que intente ingresar uno tiene que estar justamente atento, atenta para no permitirlo. Así que nosotros te agradecemos esta comunicación, agradecemos también esta aclaración porque nos parece muy importante y bueno, y las puertas y el aire de Ecológicamente están a disposición.
Muchas gracias, Willy, a vos, a Marce y a toda la gente ahí de la producción y los invitados de la mesa. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Hablábamos recién con Sergio Sebastián Santana. Él es periodista, pero además de periodista le cuento a Edgar y a los oyentes, a los oyentes que nos están escuchando, que se suman y que no conocen la historia de Sergio. Sergio, cuando era muy chiquito, entre los 8 y los 13 años, fumigaba con una mochila en su espalda para un productor. Creo que la llamamos en otro programa, ¿no? Así La es. llamaron. Su madre a los 43 años murió de cáncer, producto también de los venenos. Y bueno, y él, uno de los episodios que tuvo es con un productor porque tuvo una reacción y quedó como violento. Ah, Y hago este silencio porque a veces las cosas no son como parecen. claro. Y quien dice sos violento, violenta, es quien ejerce la violencia desde el poder, desde la complicidad, Eso seguro. desde la impunidad. Entonces siempre es bueno estar despierto, despierta, muy atento. Me parece que es fundamental y bueno, él quería hacer su descargo, quería contar qué era lo que había sucedido, por qué no pudo estar presente en este encuentro de pueblos fumigados. Y bueno, nos parece muy importante, pero lo más importante es que nos unamos para defender la vida. Y cuando decimos defender la vida no es una frase hecha que podemos encontrar en un sobre de azúcar, sino que es una frase que se tiene que sentir. Real, claro. Porque lo que ha pasado en Mendoza, lo que ha pasado y pasa en Jujuy, lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en Catamarca, Salta, en Entre Ríos, lo que nos acaba de contar es muy grave. Que le fumigaron la vereda a una persona que hace producción agroecológica. O sea, la violencia ejercida en su máxima expresión, sin ningún golpe de puño, sin arma. El arma más letal justamente es la contaminación. Sí, yo cuando lo escuchaba no lo podía creer porque no es que están eliminando una competencia y otro productor que les compite, sino ideológicamente están compitiendo. No me imagino cómo alguien puede contaminar a un pequeño productor, ¿no? La producción de un pequeño productor agroecológico. Miren, nosotros el sábado pasado hemos tenido el placer de terminar un curso que hacíamos con Marcela en Mula Vaca, un espacio realmente muy lindo. Que es parte de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ¿o no? Creo que tiene un vínculo, un vínculo. Y quien moderaba el curso, Sergio, periodista de profesión, justo en este último sábado del 2025, tuvimos el placer de escuchar a Marco Filardi, que es un abogado especialista en derechos humanos y que es facilitador de un espacio que se llama Museo del Hambre. Y bueno, y todas estas cosas, esto que acabamos de escuchar de Sergio, lo escuchábamos de él con la COP que hubo hace muy poquito tiempo. Paralelamente, los pueblos se juntaban, paralelamente a la COP, los pueblos que están en lucha defendiendo la vida y defendiendo realmente la biodiversidad, se juntaban. Digo paralelamente porque en la COP hay un montón de cosas que quedan La COP, como aclaremos para... las siglas. La COP es la organización de las naciones en defensa o para combatir el cambio climático, Ajá. que se juntan periódicamente en diferentes sedes. Bueno, entonces tenemos que estar muy atentos a cuáles son los mensajes, estos mensajes de yo tengo realmente la solución y de dónde viene la solución. Muchas veces escuchamos que las soluciones y el abrazo viene de quien por otro lado está contaminando. Entonces tenemos que estar muy atentos, muy despiertos, despiertas. Y escucharnos, ¿no? Escuchar a la gente, a los pueblos. Exactamente. No escuchar al que solamente quiere enriquecerse. O sea, parece algo simplista o simplificador, pero uno tendría que poder mirar esas cosas, estar atento. Escuchar
a Pamela, que hablaba de Chapatmalal, y decir, no sé lo que está pasando, pero aparecieron animalitos muertos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver con esas muertes. Bueno, en los pueblos pasa eso. Hay gente con problemas en la piel, respiratorios, hay muertes, muchas vueltas no hay. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida FM 105.9. Sí, bueno, comentamos ahorita en el intermedio de la canción, digamos, de parte de los trabajos que están haciendo en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, en Veracruz, donde vivo, y que, digamos, el trabajo que mencioné al inicio sobre una tesis de un estudiante que es Cecilio Escobedo, cómo al perderse parte de la montaña, parte del agua, se pierde también la leyenda, o sea, y también se pierde la lengua. O sea, entonces no es que solamente hay una pérdida de la naturaleza, o sea, perdemos todos porque perdemos parte de la identidad, perdemos también parte de la cultura, suplantado por el hormigón, por el cemento, digamos, por la invasión. Y eso casi que se puede medir, digamos, digamos, y estos trabajos han sido, digamos, hay trabajos parecidos en Colombia, en también cómo parte de la tradición oral, digamos, se va perdiendo a medida que se va, digamos, deforestando también algunas zonas. Entonces, justo va a salir, bueno, ya hay una serie de libros, es parte de lo que también quería comentar, de los trabajos que hacemos en la Universidad Veracruzana. Hay un libro que va a salir sobre diversas perspectivas del antropoceno. El que me tocó colaborar es sobre esta parte cultural de la imagen, cómo la cultura visual también ha ido registrando a lo largo de la historia la mano humana en la naturaleza. Entonces, si bien el antropoceno ha sido un término que trató de involucrarse en como una última era geológica, y que en 2004, digamos, la Sociedad Geológica Internacional, digamos, no lo aceptó como tal, hay una cuestión histórica del antropoceno que sí hay una memoria, o sea, hay una memoria histórica, hay una historia natural, hay una historia de las plantas, hay una historia de la naturaleza que está presente y que es la que registramos también, digamos, esa intervención. A mí me tocó participar junto con una colega, Citlali González, en donde nos involucramos en un capítulo sobre el Canal de Panamá como un elemento que durante el siglo XIX y principios del siglo XX, cómo se registró de manera fotográfica e incluso llegó hasta el arte. Hay obras de pintores que fueron a registrar esta transformación de esa parte de Panamá, de esa cómo se fue creando primero el ferrocarril y posteriormente, digamos, ya dinamitando zonas, inundando para poder hacer esta zona navegable del canal, en donde hasta la fecha, cuando estamos terminando el artículo, justo el presidente de Estados Unidos hablaba sobre que, bueno, querían arrebatar de nuevo este uso del canal, digamos, ¿no? O sea, que ya estaba desde los últimos años del siglo XX, los últimos 10 años, ya estaba en posesión de Panamá, pero pues Estados Unidos justo había declaraciones muy fuertes de que, pues, o sea, como que es de Panamá todavía, no lo queremos. Entonces son temas que digamos, se ha mencionado que no solamente hay un antropoceno, sino que hay un término ahora que se ha manejado que es capitaloceno,
O sea, cómo el capital está pues metido, o sea, que más que, o sea, ahí sí hay una huella humana, pero una huella del capital que está atrás de toda esta pues toda esta transformación de la naturaleza para beneficio, se dice, bueno, con esta idea de progreso que ha estado, que estuvo, digamos, detrás de todos los proyectos, que estuvo detrás de la creación del canal, y que paradójicamente algo que se descubrió fue que los mosquitos, esto, bueno, ahora sí, este vector de transformación este vector de contagio de enfermedades, que causó muchas mermas en la construcción de la parte francesa del canal, en la primera parte del canal de Panamá, lo provocó los mismos, o sea, el mismo personal, o sea, de cómo estaban ellos utilizando el agua, la misma manera en que estaban haciendo la obra, estaban generando la creación de moscos que posteriormente los diezmaron. Y que también una mortandad terrible. Francia dejó ese proyecto y posteriormente lo retomó a Estados Unidos. Una respuesta de la naturaleza contundente, literaria. Sí, una respuesta de la naturaleza, digamos, todo esto está registrado en imágenes. Pero que afectó a los trabajadores. Entonces. Afectó a los trabajadores, sí. O sea, Francia lo dejó prácticamente por todas las enfermedades que se adquirieron a partir del vector del mosco. Y lo retomó a Estados Unidos de una manera también... mandó especialistas para ver cuáles eran esos problemas y vieron que el mosquito era o sea, que lo habían provocado los mismos trabajadores al tratar mal sus aguas. Y posteriormente pues lo desarrolló Estados Unidos, estuvo con la concesión del canal durante décadas, pero de esta manera, digamos, es parte digamos, si bien geológicamente no hay digamos, una capa tectónica que nos hable de la huella humana en la Tierra, sí hay una etapa histórica que es la que, digamos, que últimamente también estamos viviendo, digamos, últimamente me refiero a estos últimos 100 años, 150 años, entre el desarrollo industrial, el desarrollo del capital ha sido tan grande, ha sido tan desarrollado que las afectaciones las vemos todos los días. Lo mencionas tú con los testimonios que tenemos de fumigaciones que afectan directamente a los pobladores que tenemos ahí y que, digamos, eso no es de hoy, sino que ha sido una constante a través de los años. Y que posteriormente, no sé, en 30, 40 años de pronto dicen, creo que este producto que estamos usando, pues, resultó que, bueno, ya se dieron cuenta que es cancerígeno. 50 años después, ¿no? Entonces, son esos detalles que el capital no busca no piensa en esa solución. Eso así no. O sea, el desarrollo de estos proyectos no involucran una reflexión sobre lo que implica la modificación de la naturaleza, más que en el beneficio inmediato. Vamos a continuar porque todo lo que dijo Edgar es más que interesante, pero dijiste algo nos damos cuenta a los 30, 40 años, este producto, bueno, lo vamos a cambiar porque tiene mucho que ver con la charla en la que estuvimos el sábado pasado con la productora Marcela. Ahora tenemos en línea, tenemos en comunicación, me confirman, a una amiga de la casa, Carlita Wichman. Ella está en Tierra del Fuego a propósito de una ley, la 1355, que le dice no a las salmoneras. Y sin embargo se insistió, pero pasaron muchas cosas en Tierra del Fuego. Mejor que nos lo cuente nuestra amiga. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, amigos, queridos?
Mirá, acá estamos rodeados de literatura. Tenemos a Edgar García Valencia, que vino desde México y lo trajo la profe Vanina María Teglia, profesora de literatura latinoamericana. Así que estamos llenos de literatura, pero muy vinculado a lo social, muy vinculado a la memoria Miren, y muy vinculado a las luchas. miren la sincronía porque yo estoy ni más ni menos que en la biblioteca Alfonsina Storni, que hoy cumple 31 años y estamos en la Wow. celebración de su cumpleaños, que además es Qué un hermoso. lugar fundamental para Ushuaia porque, para Tierra del Fuego, pero está en Ushuaia, la biblioteca, porque tienen una huerta urbana que es todo un símbolo bueno, y un signo de hacia dónde podemos ir cuando resistimos y luchamos contra el extractivismo, contra lo que estaba comentando recién antes de que yo entre, no estaba escuchando todo lo que sucede con los venenos, con los agrotóxicos. Bueno, esto es todo lo contrario. Y ustedes están ahí rodeados de literatura y yo estoy rodeada de libros y de gente hermosa de esta ciudad que pulsa por otros mundos mejores y posibles. Y, Así que hay sincronía. Vos, aparte yo de repente, con lo poco que da mi cabeza, imaginar en México, Tierra del Fuego. Wow, y decía, Ujú. tanta distancia en kilómetros, pero nada en cuanto a lo que nos pasa, porque recién nos decía Edgar, y nos lo dice cada vez que pasamos alguna canción y vamos a un pequeño descanso y acomodarnos, él nos dice, nada más cercano a lo que nos sucede. Bueno, contanos porque ustedes allá tienen novedades y ahora el 15 van a tener ahí Sí. una nueva sesión. Tenemos novedades que tienen que ver justamente con esto que contabas, ¿no? Con el intento que está llevando a cabo el gobierno provincial y a través de la legislatura de la provincia para modificar la ley 1355, que es esta ley que prohíbe la salmonicultura en las aguas de la provincia, para transformarla, o sea, para modificar esa ley y convertirla en una ley que habilita la salmonicultura y la producción extractivista, ¿no? Le ponen el nombre de acuicultura, utilizan las palabras sustentable como decoración, pero en realidad lo que representan estos proyectos, ya sabemos, es la entrega de los territorios a los intereses de las corporaciones. Corporaciones que acá están presentes y que están generando desde hace mucho tiempo muchísimo daño, como son Newsan de Chernahovsky, o como venimos mencionando hace tiempo, Mirgor, de la familia Caputo, que en estos meses han despedido muchísimas personas, trabajadores y trabajadoras que han quedado en una situación absoluta de vulnerabilidad y a los que les prometen trabajo en las salmoneras. Esa promesa perversa que usa, que tiene toda la estructura, como venimos también diciendo, de la doctrina de Shock, ¿no? En donde acorralan a las poblaciones para que no les quede alternativa más que aceptar algo que en el caso de la salmonicultura no es otra cosa más que enfermedades crónicas en los trabajadores, muerte en términos, o sea, en números precisos, 7 personas por año mueren en la salmonicultura. Estos son datos que vienen denunciando desde hace décadas los hermanos y hermanas de Chile que en ese territorio padecen este extractivismo, ¿no? Y que hoy son nuestro ejemplo para sostener la lucha y nos unimos a ellos en su resistencia y también aprendemos de lo que ellos han construido y de toda la información que tienen, tanto en términos científicos como en términos experienciales de cuerpos y territorios que padecen la salmonicultura. Entonces, hoy estamos acá, si bien hoy es un día muy especial por esta celebración que les contaba de la biblioteca, también tuvimos intervenciones en torno al no a las salmoneras, hicimos una foto en la calle preciosa, unida a la comunidad, manifestando el rechazo a este proyecto y que no tiene licencia social. Y el lunes vamos a estar en las calles, vamos a estar en Río Grande y en Ushuaia, en las legislaturas, en las sedes de las legislaturas, concentrando para mostrar justamente esto, y porque es el lunes 15 cuando por tercera vez la legislatura de la provincia va a intentar sesionar para modificar la ley. En ese sentido, creo que es importante contarles que la primera vez que se iban a juntar, suspendieron la sesión diciendo que había problemas con un gremio de trabajadores de la legislatura, el gremio APEL,
y después los propios trabajadores de la legislatura salieron a decir que no habían tomado ninguna medida de fuerza, así que pudimos concluir que era simplemente una pantalla, porque evidentemente no tienen los votos para modificar la ley. Una segunda sesión iba a ser este jueves y se suspendió de la noche a la mañana, o sea, estábamos preparando ahí, agitando para ir a movilizar y suspendieron la sesión y ahora estamos en las vísperas de esta próxima sesión el lunes, que bueno, no sabemos qué va a pasar con ellos, ni con la legislatura, ni con la ley, pero sí sabemos que nosotros como comunidad estamos organizados, resistiendo, luchando y cuidando este territorio. Y además, recién decías, no hay licencia social. La semana pasada, antes que terminara sucediendo lo que sucedió en Mendoza, hablábamos con Marcelo Romano, abogado ambientalista de allá de Mendoza, y le preguntaba cuál era la sensación que él tenía respecto de la gente, de los vecinos, de las vecinas. Evidentemente las asambleas están al tanto de todo lo que sucede y tienen una postura, pero ¿qué pasa con la población? Y él decía, acá no hay licencia social. Bueno, finalmente vimos en las imágenes muy contundentemente la gente salió. De todas maneras, quienes tienen la responsabilidad después de votar hacen y deshacen según las situaciones que los rodean, para ser respetuoso con lo que estoy diciendo. Carla, les cuento a Edgar y a Vani, nos contó en una charla que tuvimos hace muy poquito, que alguien le dijo, bueno, listo, en la próxima votación elijan de otra manera si no se hace lo que ustedes pretendían. O sea, que tenés que esperar, dependiendo de la legislación de cada región, de cada país, 4 o 6 años. La hora de las elecciones. Claro, y después tenés que volver a esperar, porque seguramente ellos te van a decir, bueno, está el famoso vota bien, en estas últimas semanas lo venimos escuchando muchísimo, y que todos lo hemos escuchado como vecinos, vecinas que te dicen, vota bien, y yo no voy a la urna para votar mal. Y a veces no hay una salida real, ¿no?, por las elecciones. No, entonces hay que escuchar a la comunidad, a la gente. Y que un gobernante te diga, bueno, la próxima vez si yo crees que yo no puedo hacer o que no hice lo que vos querías o pretendías, bueno, vota otro. Y vos decís, pero ya lo hiciste. Bueno, esto nos contaba Carla. Pero Perdón, además, Carla. No, para nada. Me parece súper interesante lo que están diciendo. Quiero agregar algo en este sentido. Votar bien, ¿qué es? Cuando tenés, por ejemplo, en el caso concreto de las salmoneras, a La Libertad Avanza como uno de los bloques que impulsa la modificación de la ley. A Forja, que es el partido oficialista de la provincia, que también representa al gobierno provincial estrictamente, e impulsa la modificación de la ley. Al peronismo, que impulsa la modificación de la ley. Y después tenés el Ejecutivo Nacional, que presiona al Ejecutivo Provincial para que esta modificación se dé, y el Ejecutivo Provincial se introduce en la legislatura para darle el carácter de ley. Entonces, la conclusión que nosotros sacamos ante todo esto es que no existe división de poderes, no existe principio federal y republicano de gobierno, que no existe oposición en realidad. O sea, vos me decís, vota bien, ¿a quién voy a votar? Si cuando pasa esto están todos alineados. No se trata de votar bien, se trata de que quienes están ocupando esos cargos realmente cumplan con la voluntad del pueblo y con el rol de representantes que tienen. Pero eso no sucede, ni tampoco estamos esperando en el fondo eso. Lo que vos contabas de Mendoza, que nosotros salimos a las calles a acompañar también acá al pueblo de Mendoza y estamos todo el tiempo, recién hace unos minutos también surgió acá en este encuentro hermoso que tenemos la situación de Mendoza, porque sin duda estamos todos hermanados con esa lucha y con el agua que es vida, que sin agua no vamos a poder existir. Pero vos contabas lo de Mendoza, y Mendoza no bajó los brazos por esto que pasó. Esto, como decían varios compañeros y representantes de estas luchas, recién empieza. O sea, habrá que seguir en las calles, habrá que seguir militando, no vamos a bajar los brazos. Aún incluso, si no se hubiese aprobado en el Senado el proyecto de San Jorge, o acá mismo, si la 1355 no se modifica, eso no significa que uno tiene que dejar de ser una comunidad consciente. Porque las leyes, sin un pueblo y sin una comunidad que las sostenga, que las defienda, también se caen. Y a su vez, las mismas leyes, incluso, aun cuando hay una comunidad que está en contra de lo que una ley puede llegar a significar,
se sancionan. Entonces, como decíamos, el mar no es la ley, el bosque no es la ley, la huerta no es la ley, la comunidad no es la ley. La ley es algo, ¿no?, que uno en este momento, bueno, estamos atentos a que no se modifique, pero va a depender de la fuerza del pueblo. O sea, tenemos que dejar tenemos que recuperar en realidad el sentido del poder popular, del poder de la ciudadanía, del poder de la construcción colectiva. Ese poder es nuestro, ese poder no lo tiene la legislatura, no lo tiene el Ejecutivo, parece que sí, y obviamente cuando uno ve a los compañeros y compañeras perseguidos en esa cacería atroz que hubo en Mendoza, y detenidos, entran un montón de cosas, ¿no? Nos atraviesan un montón de cosas, el miedo, la incertidumbre, la desesperación, la tristeza, pero pese a todo eso seguimos. Pese a todo eso estamos acá hoy hablando, vos tenés ahí compañeros de México, acá hace unos días se hizo el Festival Internacional de Cine Ambiental y justamente pasaron, y una de las películas que ganó fue una de las películas que quedó con una mención especial fue la película que cuenta todo el problema que están teniendo en México con el trigo, ¿no? Con el maíz, quiero decir, con el maíz transgénico, que no me sale ahora el nombre de la película, pero que claramente es muy significativa de todo lo que estamos hablando, y la pasaron acá, en Tierra del Fuego, y nos conmovimos todos con lo que está pasando en México con relación a esta situación. Entonces, bueno, somos muchos cuerpos conscientes, unidos, resistiendo, sosteniendo, cuidando, y estas situaciones no se agotan ni el lunes en la legislatura, ni se agotaron la semana pasada en el Senado de Mendoza, ni se van a agotar ahora cuando el Congreso intente modificar la ley de glaciares. Seguiremos ahí, porque lo que estamos construyendo es una comunidad consciente y un presente que permita transformar esta realidad impuesta. Entonces, bueno, eso. Yo también me voy por las ramas. No, pero me encanta escuchar a sí, Carla. Creo que ya la había escuchado alguna vez, pero me encanta la claridad que tiene y cómo me identifico con lo que propone. Sí, es muy importante. La otra vez ella hacía esa mención de mantenerse de pie sin descansar en que una ley se modifique o no se modifique, haya una derogación o no haya una derogación, que hay que mantenerse en pie firme, sosteniéndola con el cuerpo. Vos sabés, Carla, que el sábado pasado tuvimos a Patricio Iglesias de Bulón Verde, de un espacio asambleario también, que tiene... que está ubicado en San Isidro. Le cuento a Edgar, a nuestro hermano mexicano, y a todas quienes nos están escuchando. Y él decía, tenemos que dejar esa costumbre de ir un paso detrás de las cosas que suceden para armar asambleas para salir a la lucha. Y vos decís, es re difícil. Bueno, de eso se trata el desafío que él planteaba, ir un paso adelante. Y esto que dice Carla me parece que va en esa sintonía. Eso de decir, che, tenemos una ley sancionada, voy a poner un año por poner, en 1910. ¿Y esa ley defiende la tierra, el agua, el aire? Sí. Bueno, listo, estemos atentos. Claro. No esperemos a que venga alguien y diga, bueno, vamos a modificar la ley sancionada en 1910. Ay, bueno, tenemos que armar una asamblea y salimos todos Y él proponía eso, y yo lo escuché hoy, lo escuchaba muy temprano al mediodía, y escuchaba y lo volví a escuchar, y yo dije, claro, si no es como que una vez que te cortaste, tenés que sanarte la herida. Evitemos pasar por ese alambrado y no nos cortemos. Tal cual. Y además porque de vuelta, ¿no? O sea, las leyes son procesos complejos, ¿no? Para mí los de sanción de una ley. Y creo realmente que las comunidades tienen que ser conscientes y ser parte de sostener esas leyes y aún de cuidar si no hay leyes que así lo digan, por otro lado, ¿no? Fíjense cuántas cosas hacemos nosotros que no están escritas en una ley. ¿Cuántas? O sea, ¿dónde está la ley que te dice que tenés que sembrar en una biblioteca? ¿No? ¿Qué ley dice eso? Y sin embargo, yo estoy ahora acá en una biblioteca popular en donde hay una huerta maravillosa y ninguna ley manda a hacer eso. Es el sentido de lo común, de lo comunitario, de las manos en la tierra. Entonces, todo, por supuesto, insisto, ¿no? Porque lo que estamos viviendo hoy en día es,
algo atroz en términos legislativos y de reglas de juego que nos impone el sistema y el poder. Y tenemos que combatirlo y tenemos que salir a las calles y estamos ahí como, bueno, yendo detrás. Pero en ese ir detrás, la construcción de nuestra conciencia, el aprendizaje, el camino que estamos recorriendo, en los momentos en los que podamos sentarnos a reflexionar sobre esto, bueno, yo también propongo eso, como bueno, pensemos un poquito más allá de eso. ¿Qué estamos haciendo? O sea, nosotros no queremos salmonera, con o sin ley 1355, ¿me explico? O sea, queremos pesca artesanal. Recién acá en la biblioteca había pescadores artesanales de Almanza trayendo mejillones frescos, un producto directo de la mano del mar, de ese pescador artesanal que tiene una familia, que viene trabajando generación tras generación en ese mar, ¿no? Alimento saludable, soberano. Sin embargo, las políticas públicas de esta provincia lo que fomentan es que Newsan, el dueño de Newsan, Chernohovsky y toda esa corporación, tengan la explotación de mejillones de manera intensiva y para exportar, desplazando a los pescadores artesanales. Esas también son las leyes y las normas y las reglamentaciones que nos están sometiendo. Entonces, bueno, volver a la comunidad, volver a la construcción consciente de cómo queremos vivir. Que eso no significa que el lunes no estemos en la calle, que yo no esté acá hablando de salmoneras y que no estemos como con esa agenda. Pero bueno, por detrás de eso, por debajo de eso, alrededor de eso, tiene que estar esta otra mirada, porque si no, además, es agotador, es desesperante, porque tenemos todo lo que está pasando con los jubilados, la reforma laboral, lo de la ley de glaciares, también ahora van por la ley de bosques. En Santa Cruz también están esbozando que van a habilitar la salmonicultura. Todo esto es normativo. Bueno, seamos comunidad ante todo eso. Antes de despedirnos, Carlita, e invitarte a que sigamos en contacto en el aire de Ecológicamente el próximo sábado, cuando vos lo quieras. ¿La película es El maíz en tiempos de guerra? No, es, Semillas de Soberanía, creo que se llama. Estoy quemada, pero creo que es Semillas de Soberanía, ¿no? No, y miren que fui jurado, me olvidé el nombre, soy la peor. No, pues no me puedo acordar, aprovechando para buscar porque... Yo te las mando ahora. Bueno, pero esta la recomendamos también, si querés. Sí, yo después les paso el nombre porque es excelente. Aparte tiene una producción audiovisual bellísima. Aparece Oaxaca, las celebraciones. Es como, la verdad que es bellísimo y cuentan justamente todo esto que está pasando con la presión de Estados Unidos para introducir el maíz genéticamente modificado, que eso arrasa contra la biodiversidad y la diversidad de maíces que tienen en México, ¿no? Que es, bueno, en la película se ve y también se ve toda la presión de Estados Unidos para avanzar incluso sobre la legislación mexicana. Ahí yo no quiero hablar si hay justo alguien de México, pero digo, lo que pudimos ver con la película era eso, ¿no? Cómo presionan. De vuelta, esto que es similar a salmoneras, el Ejecutivo Nacional presiona al Ejecutivo Provincial, Estados Unidos presiona a otro país, ¿viste? Lo que venimos viviendo. Yo después la busco la peli y les digo exactamente cuál es, les mando un mensajito. Muchísimas gracias, te agradecemos, Carla, y vamos a seguir en contacto, obviamente, porque ya este lunes, el 15 del 12, hay concentración, están muy atentas allá en Tierra del Fuego por esta nueva sesión y en defensa de la ley 1355. Así que, Carla, un placer para nosotros hablar. Vamos a estar acá muchísimas gracias. Y acá Vani. Sí, si quieren, mándenme videitos. Aviso, ¿puedo pasar un chivo? Claro que, pero obvio. Sí, lo paso. De acá a mañana, hasta el lunes en realidad, estamos haciendo una sucesión, no sé si los vieron en las redes, de videitos de gente de todos lados diciendo no a las salmoneras. Me mandan el videíto, pueden escribirme a Comunidad Costera TDF AIAS de Instagram, o si no, me contactan y me mandan el videíto diciendo no a las salmoneras, y estamos sacando ya varias
varias tandas de videos de gente de todos lados diciendo no a las salmoneras. Es muy simple. Excelente, sí. Teléfono en vertical, no a las salmoneras. Y Nada más. un texto con que nos eso dice. hacemos... Es muy simple. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Te mandamos Gracias a ustedes. un abrazo muy grande para Hermoso vos y para conversar todos. siempre. Claro que sí. Ya nos veremos pronto. Ya nos veremos pronto. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hablábamos con Carla Wichmann de allá de Tierra del Fuego por esta situación que se está dando también por una posible modificación, una nueva sesión de la ley 1355 que dice no a las salmoneras, pero no es... nosotros, Edgar, acá siempre aclaramos, no es... No porque se nos cantó y dijimos, se nos ocurrió, dijo, no queremos esto, no queremos... Vos hace un ratito mencionabas algo muy interesante en este estudio que tiene que ver con la cultura, con el arrasar con la biodiversidad, que tiene que ver con eso de romper con las tradiciones orales, y bueno, y es empezar a perder un poquito la memoria de dónde venimos, y es esto de no decir no, porque aparece la palabra progreso, desarrollo, y aprendí, Vani, que vos decís que cuando escuchás modernidad, modernización, temblás. Prendo las antenas porque Porque eso viene como para... Suele arrasar con la gente. Sí, el progreso, cuántas cosas se han hecho con el nombre del progreso poniéndolo por delante, ¿no? Así como en su momento también y Vanina, que estudia todos estos procesos de colonización, el proceso de civilización, ¿no? También así como con todas esas comillas, como lo hacemos porque estamos llevando la civilización. Entonces la civilización, el progreso, o sea, sin una manera racionalizada, sin pensarlo, digamos, es como un pretexto en el que parece que ahí sí se han acabado las palabras, ¿no? Claro, sí. Anteriormente no se hablaba de civilización ni de progreso, sino que se hablaba de expansión de la verdad de un imperio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad son políticas imperiales. Usualmente, corrientemente, son políticas imperiales que hablan en nombre de una verdad que parecería que deberíamos todos adoptar, como el progreso, la civilización o verdad o no diferencias de culto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no podríamos convivir con diferencias de culto, de lenguas, de costumbres. No hay una verdad, perdón por la repetición, pero sobre todo si se quiere si esas verdades quieren ser impuestas sobre las personas, bueno, y finalmente son violentas sobre las personas. Y bueno, ahora, y en general ocultan otras cosas, ¿no? O sea, las corporaciones sobre las salmoneras, las corporaciones que implican la imposición de las salmoneras, tienen un discurso benefactor en general, ¿no? Que van a traer trabajo, que los trabajadores van a ser beneficiados, que la comunidad va a ser beneficiada, y no es lo que pasa. En general, en este programa, muchas de las entrevistas de este programa comprueban que el cuidado de las personas no es lo que les interesa a las corporaciones. Entonces, y los políticos, lamentablemente, hacen una política de negociación, ¿sí? En donde terminan negociando la vida de las personas muchas veces por otros beneficios que les interesa a su partido político. Muchas opciones no hay, como dijo Carla, para votar, por ejemplo. Bueno, tenemos en comunicación a alguien que sabe también muchísimo de lucha y además muchísimo de leyes. Él es Marcelo Romano, abogado ambientalista, y nos va a hablar de la situación en Mendoza. Bueno, las corporaciones, los políticos, vos, Vani, hacías una reflexión, y ya es muy grave cuando esa imposición en nombre del progreso y el desarrollo implica que haya detenidos. ¿Por qué? Bueno, por defender la vida, por defender los intereses comunes de toda una región. ¿Cómo estás, Marcelo?
Buenas noches, muchas gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes en la radio. Gracias a vos. Bueno, hoy tuvimos diferentes temáticas. En la mesa está Edgar García Valencia, que viene desde México, que es un hombre de la literatura. La profesora Vanina María Teglia, que es profesora de literatura latinoamericana, especialista en los estudios coloniales. Y bueno, ¿y por qué te hago esta mención? Porque justamente Edgar nos decía que viene con una tesis en la que se ve como cuando se arrasa con la naturaleza, con una región, se empieza a perder la cultura. Tiene mucho que ver con esto que está pasando en todo nuestro territorio, y vos tenés una experiencia enorme allá, en lo que sucedió, lo que sucede y lo que va a suceder en Mendoza. Bueno, sí, coincido. Primero es un placer compartir la mesa con esta distinguida compañía. Y es cierto lo que decís, nosotros estamos luchando no solamente por nuestros bienes comunes, por nuestra tierra, por nuestra agua, por nuestro ambiente, sino también por la historia, por la cultura y por la forma que nuestros padres nos enseñaron a vivir y a sobrevivir, convirtiendo el desierto en oasis. Y bueno, ahora hay un atentado contra toda esta cultura, contra toda esta historia, contra toda esta forma de vivir y que generaciones tras generaciones hemos ido eligiendo y defendiendo esa forma de vivir. Bueno, ahora increíblemente alguien que, bueno, ha sido elegido por el voto popular, se ha puesto a rifar lo más importante que tiene el agua, que tiene el desierto, que es el agua. Nosotros tenemos solamente el 4% de nuestro mapa que está irrigado, y la verdad que ahora tratar de instalar una mina de cobre con sustancias tóxicas en la cabeza de cuenca del río más importante y del oasis más importante de la provincia es un riesgo que atenta contra todo, ¿no? ¿Cuál es la situación, Marcelo, de las personas detenidas? ¿Si aún siguen detenidas o cuál es su presente? Bueno, acá hay dos visiones o dos formas de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. 22 son los presos políticos hasta el momento, de los cuales, bueno, han sido liberados la mayoría, solamente a partir de hoy van a quedar solamente 2. En esta última redada fueron 13 de una sola oportunidad, pero son 22 los que el gobernador Cornejo ha tenido que encerrar para tratar de imponer la megaminería a cielo abierto. ¿Y por qué doy este dato? Porque todavía no sube ningún camión con sustancias tóxicas a la cordillera, y nosotros los mendocinos hemos sido capaces de dar lo más importante que tenemos, que es nuestra libertad, arriesgar nuestra vida para tratar de defender lo más importante, como dije recién, que tenemos en el desierto, que es el agua. Hoy, bueno, ayer la Corte de Justicia de Mendoza, la parte de Derechos Humanos, ha sacado un comunicado y le ha prohibido al gobernador Cornejo seguir aplicando estas tácticas de represión indiscriminada. Para que ustedes tengan una idea, en la última movilización a favor del agua en la capital mendocina, 13 fueron los detenidos, y entre los 13 detenidos habían 2 periodistas que estaban cumpliendo con su trabajo y su labor de cubrir el evento, y bueno, fueron encarcelados, golpeados y apartados de sus equipos, despojados de sus celulares. Esto es lo que se vive en la Mendoza de este gobierno, un gobernador que tiene la suma del poder público, maneja la Corte de Justicia, la parte, digamos, el que preside la Corte era el ministro político del gobernador, maneja el procurador de la Corte, que maneja los fiscales, maneja los medios de comunicación con 10.000 millones de pesos al año de pauta publicitaria, y así sucesivamente nos ha quitado este gobernador la institucionalidad de Mendoza, y después de que se hizo de la suma del poder público, ahora va por el agua, ¿no? Sí, vimos imágenes realmente, les cuento a Edgar y a Vani y a quienes nos están escuchando que no han llegado a ver, son imágenes muy duras de personas que iban caminando y fueron rodeadas por personal policial y bueno, y aprendida en no los mejores términos.
por manifestarse pacíficamente a favor del agua. Y esto que ya hemos charlado con vos, Marcelo, en alguna oportunidad, que hemos hablado muchas veces en Ecológicamente. Si lo que yo te vengo a ofrecer es tan bueno, ¿por qué tengo que ejercer la violencia? Y todo lo que sea contrario y que quiera plantear un debate sea reprimido, estigmatizado, criminalizado. O sea, esa es la parte que como ciudadano a mí me inquieta respecto de otros ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué no despiertan y por qué no se dan cuenta que ese tipo de imposiciones, como el gobierno de Estados Unidos, nos contaba Carla, y acá abro un paréntesis, nos contaba Carla Wichman de Tierra del Fuego, que bueno, que en unas proyecciones de películas documentales, hay una muy interesante de México, Estados Unidos imponiéndose sobre la legislación de México por el maíz transgénico. ¿Por qué la imposición? Entonces, ¿el progreso para quién es? Exactamente. No solamente coincido con lo que estás diciendo, sino que además acerco también otra prueba de que es cierto lo que estás diciendo. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver la sesión del Senado de la provincia de Mendoza el último martes, donde sesionó el 9 de diciembre con una legislatura totalmente blindada. Habían más de 500 policías, no había posibilidad de llegar a la legislatura por ninguna de las cuadras. Estaban absolutamente todas las cuadras con vallas de seguridad y con policías por todos lados. Si vos estás legislando con una legislatura blindada, es porque lo que estás legislando adentro seguramente no tiene ninguna licencia social. Por eso es importante remarcar la resistencia del pueblo mendocino, que a pesar de tener toda esta represión, de tener una especie de dictadura como gobierno en Mendoza, resiste todos los días al costado de la ruta que los políticos que gobiernan le entreguen el agua, en este caso a las mineras. Así que yo creo que ahí, y aprovechando que la mesa seguramente alguien va a tener quizás las ganas de escribir sobre esta lucha, es muy importante que remarquen la lucha de un pueblo a favor del agua que no es de ahora. Cuando llegaron los españoles a estas tierras, los pueblos originarios ya, los huarpes, tenían una cultura del agua, ya conducían, ya domaban y ya creaban oasis en el medio del desierto. Entonces, esto, como ustedes dijeron recién, es histórico, es cultural, y esta es la forma de vida que nosotros queremos seguir defendiendo. Y algo importante, nosotros peleamos por la convicción de seguir sosteniendo esto. Ellos, los del gobierno y las mineras, pelean por dinero. Entonces, creo que nosotros tenemos asegurado nuevamente un triunfo como en el 2019. Contundente. Bueno, no sé si... No, bueno, escuché el otro día al gobernador Mendoza haciendo declaraciones en la radio y diciendo que en realidad los que estaban protestando en esta situación, en este conflicto por el agua, eran solamente agrupaciones de izquierda. Y yo admiro la reacción del pueblo mendocino, porque al otro día salieron todos. Así que quería felicitarlos simplemente. Bueno, sí, es cierto lo que decís. En la mañana los legisladores que deberían representar al pueblo entregaron el agua a las mineras, y en la noche fuimos miles y miles y miles en las calles del centro de la ciudad de Mendoza. Y esto a los que de alguna manera tienen la suma del poder público, es a lo único que le tienen miedo. Pueden manejar jueces, fiscales, canales de televisión, periodistas, pero lo que no pueden manejar es un pueblo que defiende su agua en la calle. Bueno, Marcelo, seguiremos en contacto porque realmente es fundamental. Como decimos en Ecológicamente, en Radio Parque Vida, nosotros no nos manejamos con la agenda mediática de comunicación que se manejan en otros lugares. Nos manejamos con lo que pasa en cada uno de los territorios que componen nuestra Argentina, bueno, y ahora en Chile, en Brasil, en México, y en todo lugar donde haya una lucha en defensa de la vida vamos a estar abriendo los micrófonos.
Muchísimas gracias por el espacio, nos permiten ustedes romper el cerco mediático y bueno, a disposición, y nosotros vamos a estar seguramente recibiendo la Navidad en la calle, no sabemos si con pan dulce o no, pero sí con la convicción de que el agua vale más que el oro, así que vamos a seguir resistiendo. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a vos, Marcelo. Un abrazo para toda la comunidad y realmente nos sentimos, como decía Vanina, muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias, un abrazo a la mesa y a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Marcelo Romano, abogado ambientalista, y él dijo, el agua vale más que el oro, y bueno, tampoco es casualidad, sino una causalidad que yo tenga justamente esta remera que tiene que ver con el cuarto Festival de Puentes de Agua, porque en la espalda dice el agua vale más que el oro. En la canción Pachamama de Manu Chao, él hace una intro hablando justamente y dice, ¿el oro para qué? ¿El oro qué significa en una familia? Y alguien te podrá decir, bueno, pero vos tenés por ahí un anillo. Sí, pero con el anillo que yo tengo no han destruido una montaña ni un cerro. Se destruyen para ese progreso y desarrollo que es para pocos y pocas. Estamos en Ecológicamente, en Radio Parque Vida FM 105.9 y nos estaremos despidiendo, productora, a la vuelta para hacer unas reflexiones con ustedes, que realmente ha sido un placer estar en esta tarde-noche. Ecológicamente, no te muevas, que nos queda muy poquitito, pero imperdible. Y volvimos para reflexionar un poco, para que nos ayuden a reflexionar, Edgar, Vanina, después de lo que escuchamos, de todo lo que saben ustedes, desde la historia a la literatura. Bueno, históricamente yo me quedé con una nota aquí en mi cuaderno porque Mendoza es muy conocida por su tradición vitivinícola y tenemos bíblicamente muchas historias, bueno, no muchas historias, pero sí tenemos ahí algún par de evangelios en donde el agua se convierte en vino, pero no tenemos ninguno en el que el oro se convierte en agua. Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos, digamos, cuál es esa fórmula, o sea, de qué manera este territorio puede hacer esa conversión cuando históricamente, culturalmente, digamos, no nada nos dice que esa historia va a salir bien, ¿no? Vani. Agradecer todas las entrevistas de la radio, de este programa en realidad, que siempre me fascinan y que me instruyen de verdad. Es como siento que muchas veces los medios, las redes sociales incluso, nos acosan con información tan falsa, y nos están vendiendo oro, pero oro que no vale agua, ese es el tema. Y en cambio acá escucho todos los entrevistados que están con la gente, con las personas, con la vida, con la humanidad y con la naturaleza también, con los animales y con el agua. Así que bueno, creo que tenemos que estar del lado de la verdad, eso pienso. Qué búsqueda esa. Y vos decías algo que tiene mucho que ver con el comienzo de nuestra charla cuando ustedes llegaron, esto de las tecnologías y que esa catarata de información que por ahí no nos sirve para nada y que tenemos todo el tiempo y que están las redes sociales y toda esto que decías vos, esa verdad que está en los dispositivos que en realidad no me está mostrando nada, porque lo que sí se puede ver y se puede tocar es lo que cada una de las personas que ha pasado por las llamadas telefónicas sí sienten. Ese animalito ahí que aparece muerto en Chapatmalal y que no saben cuál es el origen, esto que nos cuenta Sergio Navarro Sergio Sebastián Santana desde Navarro, bueno, con las fumigaciones, esto que nos contaba Carla Wichman en Tierra del Fuego, Marcelo Romano en Mendoza, esto que nos contaba en sus tesis Edgar allá en México, y bueno, tantas historias que sí son reales y mientras tanto esta sobreinformación en las tecnologías sobre cosas que en realidad no nos cambian nada. A esto le sumo esto que decías vos que es fundamental,
que sobre todo en América, desde México hasta acá, hasta Argentina, pasa en África estas urgencias que tiene mucha gente y que no le deja abrir ese panorama. Yo a veces digo, y es una reflexión de la que me hago cargo, y no será un poquito malintencionado que tengamos urgencias que no nos dejen ver un poquito más allá. Ya tenemos el día a día que no nos deja ver más allá, ya con eso es suficiente como para, digamos, estas conversaciones. Creo que digamos, el trabajo que se hace, digamos, por parte de la academia, por parte de los grupos de, digamos, de defensa, digamos, son voces que de pronto, digamos, unos menos, yo me sumo en esto de los menos, que estamos más en la retaguardia, digamos, como parte de la academia, pero está ahí, digamos, digamos, estas voces que lo que buscan es traer la conversación un poco a esa discusión que el día a día de pronto no nos deja pensar mucho. Bueno, Vani, dejamos la puerta abierta para la presentación, la representación, pues ya está a la venta. Ya está a la venta mi libro de utopías coloniales, para el que esté interesado en historia, en las disputas del origen, el origen de uno de los extractivismos, que es la conquista de América, ¿no? En donde son disputas acerca de el origen de uno de los avasallamientos del otro, de las otras poblaciones más grandes de la historia. Una de las más grandes, porque hubo muchas en realidad. Hay muchos avasallamientos y me parece que todas las entrevistas de hoy hablaron de avasallamientos sobre la naturaleza y sobre las personas. Y hay que revisar también la historia de la conquista, ¿no? Profundamente. Así que bueno, este libro, Utopías Coloniales, también se propone esa revisión y contar otra historia. Y es en 2 volúmenes. Bueno, lo que puedo decir es que en Argentina está publicado por una universidad peruana que tiene un premio para mujeres académicas latinoamericanas, que bueno, yo les agradezco mucho a la UPC por implementar este premio, ¿no? Porque como decía una colega, Liliana Weinberg, en México, refiere a 3 minorías del mundo académico, que son mujeres académicas latinoamericanas. Somos una minoría triple. Bueno, y este libro mío, lo digo, ganó este premio. Entonces, por eso lo publiqué en Perú, con esta universidad. Y se consigue, no sé si ya lo dije, se consigue en Busca Libre. Creo que para Argentina es la forma más económica de comprarlo. Y bueno, voy a hacer una presentación del libro, creo que a fines de febrero o principios de marzo. Por supuesto están reinvitadísimos. Así que, bueno, también se va a poder conseguir el libro, se va a poder comprar el libro en la presentación. Bueno, y sobre tus obras, Edgar, contanos también cómo podemos conseguirlas, cómo... Bueno, sí. Sí. Bueno, más bien, yo lo que quiero es, pues ya en este cierre ya del programa, nada más recordar que lo que he estado comentando acá es parte del trabajo que se hace dentro del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruzana. El trabajo de tesis que he mencionado es uno que dirijo de Cecilio Escobedo, que está ya por concluirlo, y el trabajo que hicimos sobre este estudio del antropoceno, sobre las imágenes que va a salir en un libro de un proyecto que se llama Calas. Lo pueden buscar ustedes en internet. Ya hay otros libros que están en acceso abierto, que es sobre el uso de la tierra también. Esto va a ser sobre la cultura visual del antropoceno, que es el artículo que está en ese libro, es en coautoría con Citlali González. Digamos, pues parte del trabajo que estamos haciendo, digamos, viendo estos problemas de ciencias sociales, de humanidades, a partir de los estudios de la cultura y la comunicación. Lo que estoy haciendo actualmente
digamos, que ronda todo esto es también la parte de la accesibilidad para personas con discapacidad, que es algo que me trajo acá al Congreso de Estudios del Libro, conocido por siglas como KL, que fue su quinta emisión ahora, que la sede la tiene la Universidad Nacional de San Martín, que, paréntesis aparte, bueno, valga la redundancia, paréntesis aparte, el paréntesis también, la UNSAM también participa en este proyecto de CALAS, digamos, es una de las sedes, es uno de los pies de este tripié de CALAS, donde también participa la Universidad de Guadalajara y participa una universidad alemana. Entonces, pueden ustedes buscar como estos manuales o handbooks del Antropoceno al lado de CALAS, y van a encontrar, digamos, estos libros donde especialistas de, pues, prácticamente América Latina y de Europa, que están, pues, viendo este problema a través del tiempo, digamos de manera histórica, como el Antropoceno digamos, esta mano humana o sea, nuestra huella en la naturaleza, pues, si bien a lo mejor no completa una área geológica, sí completa una repercusión de la cual, pues, sufrimos consecuencias constantemente. Yo, si fuera por mí, me quedo, pero me van a linchar porque están ahí en la operación técnica, y además ustedes también, pero yo los escucharía todo el tiempo porque la verdad que es muy interesante aprender. ¿Cómo la pasaron? Bárbaro. No, increíble. Muchas gracias por la invitación y por traerme y permitirme dejar pues esta voz mexicana en este territorio, que escuchen un poco, pues, no solamente el acento, sino quizá algunas problemáticas que, bueno, yo me siento muy en casa en muchos sentidos, o prácticamente en casi todas las direcciones del entorno, de las problemáticas que resuenan en muchos sentidos. Bueno, muchísimas gracias, Edgar García Valencia, Vanina María Teglia, muchísimas gracias por este sábado. ¿Cómo la pasaron en la operación técnica, Marcela Blanco? Bueno, la verdad que un programa muy interesante, un placer tenerlos en la mesa de Ecológicamente. Vani, como siempre. Edgar, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de sábado de la noche y venir a compartir con nosotros. Gracias a Carla, a Marcela, a Marcelo, a todos los que estuvieron en llamada, y bueno, desde acá estamos levantando la voz. Como decía Marcelo, ¿no? Los medios, no sé si lo dijo hoy en el programa, pues se me mezcla un poquito, fue hace 15 días que los medios masivos de comunicación no están tratando la problemática, lo que está sucediendo en Mendoza, algo que viene pasando hace un montón, que bueno, en el 2019 hemos visto Historia del Agua en Mendoza, la película Como ya el pueblo se levantó una vez, y cambiaron un montón de cosas, la ley fue para atrás, no sé si en esta oportunidad va a pasar lo mismo, pero bueno, desde acá, desde mi lugar, yo tengo una esperanza y creo que algo va a pasar, no sé qué, porque están esas multiformas que pueden pasar muchísimas cosas, pero bueno, confiando en eso. Y bueno, escuchando a Edgar, sí, Latinoamérica tiene muchísimas problemáticas, son todas las mismas. Tenemos una tierra que es súper mega fructífera y que además es bonita, es linda, toda nuestra Avia Yala, y que bueno, sí, tienen esos deseos, pero bueno, no deseos lindos, sino con ese capitalismo que viene arrasando con todo. Hermoso programa. Y acá está Lucas, no sé si va a querer Lucas hablar. Desesperado. Me está corriendo, me empuja. Fanático. ¿Cómo la pasaste, Lucas? ¿Sufriendo? ¿Cómo van? 0-0. Está jugando su equipo, Racing. 0-0. La final, ¿no?
Sí. Es la final, sí. Bueno, y recordarte que mañana a las 9 de la mañana se va a hacer la maratón por el Garraham 5K. Es a las 9, insisto, en Combate de los Pozos 1881 en la ciudad de Buenos Aires, una maratón por un lugar en el que se atienden niños y niñas de todo el país. El Garraham también sufre de alguna manera un extractivismo, un despojo. Bueno, y nosotros acompañamos, hemos publicado más tempranito en nuestras historias este flyer que ha compartido un amigo que tiene que ver con esta maratón que mañana a las 9 de la mañana va a realizarse justamente en favor de un lugar que queremos todos y todas. Muchísimas gracias por habernos hecho compañía. Nosotros seguimos caminando juntos, juntas, juntes, aprendiendo a cuidar, a querer, a amar la creación.